Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con esta presentación. En esta oportunidad, antes de comenzar, yo quería mostrarles esas imágenes donde yo les decía por qué digo que los hongos sienten o que tienen miedo o que piensan. Fíjense en esta imagen de arriba. Yo tengo una semilla de trigo curada con un fungicida y miren ustedes cómo este hongo, que es Dreslera, pasa por encima a la semilla prácticamente sin tocarla, porque claro, esta semilla está sobre un medio de cultivo, entonces el hongo viene creciendo en ese medio de cultivo alimentándose de los nutrientes, en este caso igual, pero se encuentra con una semilla tratada, curada, con un producto que es nocivo para el hongo. ¿Y qué hace el hongo? Pega un salto para no tocar esa semilla. Entonces, fíjense el instinto de supervivencia de ese microorganismo. Si este hongo no piensa, le pasa raspando. Miren acá en este otro caso. Fíjense, está enfrentada tricoderma con Rhizoctonia, un hongo que no es benéfico para los cultivos, que produce muchas enfermedades. Y tricoderma es un hongo biocontrolador, un hongo benéfico, un hongo que nos ayuda alimentándose de estos hongos patógenos. Fíjense primero cómo Tricoderma avanza rápidamente sobre Rhizoctonia, le gana el espacio y al mismo tiempo miren la reacción que tiene Rhizoctonia. Prácticamente empieza a crecer para arriba, empieza a alejarse de Tricoderma. El hongo tiene miedo, uno puede oler el miedo ahí, es un instinto de supervivencia y dice, che, pará, me está avanzando un Tricoderma y yo me estoy quedando sin espacio, me estoy quedando sin alimento y encima tengo un hongo, me quiere venir a comer, no, 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 para. Entonces el hongo, este hongo patógeno, empieza a crecer para arriba intentando salir de la placa. ¿Se dan cuenta entonces por qué yo digo que los hongos piensan y sienten igual que nosotros? Entonces, si uno se pone en la piel de estos microorganismos, va a ser mucho más fácil entender la fitopatología. Ahora bien, los temas que vamos a ver en esta presentación van a ser el concepto de enfermedad, los requisitos para que ocurra una enfermedad, las causas de las enfermedades, síntomas y signos, conceptos y clasificación de los distintos síntomas y signos, grados de parasitismo y patogénesis. Vamos a ver todos estos temas en este momento. Primero, comencemos con el concepto de enfermedad. Se entiende por enfermedad a toda aquella alteración o desorden en el normal funcionamiento de una planta, lo suficientemente prolongado en el tiempo como para que se desarrollen síntomas y se produzca una pérdida económica. Vamos entonces a desglosar este concepto. Primero, fíjense que tienen que ocurrir estas tres cosas para que se pueda denominar enfermedad. Primero tiene que haber una alteración en el normal funcionamiento de una planta. ¿Cuál sería el normal funcionamiento de una planta? Bueno, la absorción de agua y de nutrientes por parte de las raíces, el anclaje de la planta gracias a las raíces, el movimiento de agua y de nutrientes a través del sistema vascular, la fotosíntesis en las hojas, o sea, la producción de alimento de la propia planta, y la floración o fructificación para que esa planta dé descendencia, deje descendencia. Estos son algunos de los funcionamientos más básicos de una planta. Si ocurre una alteración en alguno de estos funcionamientos, pero si esa alteración, como vemos aquí, es lo suficientemente prolongada en el tiempo, o sea que acá ya entra el factor tiempo, como para que se desarrollen síntomas, y ya vamos a ver que el concepto de síntoma es la manifestación de la planta al proceso de la enfermedad, o sea, cómo reacciona la planta ante esa enfermedad. ¿Mm? Entonces, si esta alteración es lo suficientemente prolongada en el tiempo como para que se desarrollen síntomas y se produzca una pérdida económica, estoy ante una enfermedad.
¿Y por qué hablamos de una pérdida económica? A ver, si yo tengo una plantación o un cultivo, imaginemos un cultivo de maíz con 80.000 plantas por hectárea, 100.000 plantas por hectárea, 60.000 plantas por hectárea, y de repente tengo dos plantas afectadas por un hongo, imaginemos un hongo de raíces, dos plantas afectadas. ¿Se puede considerar enfermedad? Bueno, está claro que hubo una alteración en el normal funcionamiento de una planta lo suficientemente prolongada como para que se desarrollen síntomas, pero dos plantas de 60.000, 80.000 plantas que yo tengo por hectárea no me genera a mí una pérdida económica, entonces no lo puedo considerar como una enfermedad. Ahora, si yo tengo una plantación de árboles frutales y cada árbol frutal a mí me da muchísima producción y se me muere un árbol frutal, entonces ahí sí estoy ante una enfermedad. Yo puedo decir, se me enfermó la producción porque se me enfermó un árbol y de un árbol yo saco no sé cuántos kilos de manzano, cuántos kilos de pera en cada cosecha. ¿Se entiende? Entonces se tienen que integrar estas tres cosas. Alteración prolongada en el tiempo para que se desarrollen síntomas y se produzca una pérdida económica. Ahora tenemos que diferenciar entonces lo que es una enfermedad de lo que es un daño. Entonces miremos esta imagen. Yo los voy a dejar un segundo para que ustedes piensen en sus mentes cuál imagen corresponde a un daño y cuál imagen corresponde a una enfermedad. Bueno, espero que le hayan acertado. Primero vamos a ver el concepto de daño. Un daño ocurre en un momento puntual, ¿sí? No hay un desarrollo en el tiempo de síntomas, es algo que ocurre ahí, en el momento. El factor tiempo prácticamente es inexistente. Viene una plaga y se alimenta, me comió una hoja, ocurrió en el momento. Cayó granizo y me agujereó las hojas, es en el momento. Vino un viento fuerte y me quebró las plantas, es en el momento. Ahora, también puede ser, por ejemplo, que yo sin querer apliqué un herbicida de contacto y me secó las plantas de un día para el otro. Entonces ahí también estaría ante un daño. Distinto es, por ejemplo, una acumulación de un producto químico, por ejemplo, de un herbicida en el suelo, no sé, porque por escorrentía se fue lavando el producto que estaba en los suelos y se fue acumulando en una zona del lote que estaba más baja, y esa acumulación hizo que al cabo del tiempo, en varios meses, las plantas se vean afectadas. Bueno, pero si esto ocurre de un momento para el otro, porque yo no me di cuenta, cargué mal el producto, apliqué y se secó el cultivo, eso se considera un daño, ¿sí? Porque no hubo un desarrollo en el tiempo. Entonces, en este caso, a la izquierda, estamos ante un daño. Esto es un cultivo de garbanzo donde se le aplicó un producto que no tenía que aplicarse. Ustedes pueden ver la línea de la maquinaria. Y bueno, y el cultivo se secó, se quemó de un momento para el otro. Entonces, acá estamos ante un daño. Y esto, que también parece un daño, porque uno podría decir, bueno, Nico, pero mira, acá aplicaron un herbicida y secaron la papa. Esto es un cultivo de papa. No, esto es una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Se estaba aplicando este cultivo de papa con avioneta para el control de Phytophthora infestans, causal del tizón tardío de la papa, y esta línea o esta tirada de la avioneta aplicó una dosis menor de la que tendría que haber aplicado. Entonces el cultivo quedó desprotegido y la enfermedad avanzó, el tizón tardío avanzó. Entonces, fíjense, bueno, la diferencia, yo, a ver, podría haber puesto una foto de una planta con un granizo, pero quería mostrarles que incluso, digamos, hay otros síntomas de daño que a uno lo llevan a confundir con una enfermedad, como en este caso, ¿eh? Pero en este caso es un daño y en este otro caso es una enfermedad. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos entonces para que ocurra una enfermedad? Y bueno, se tiene que dar este famoso triángulo de las enfermedades que estamos viendo acá. Fíjense que
Si se cierra este triángulo, si todos estos vértices se cierran, entonces podemos llegar a estar ante una enfermedad. Y fíjense que esto es como una receta de cocina. ¿Vieron cuando ponen el canal Gourmet que dicen, pongo 200 gramos de harina, un poquito de manteca, un chorrito de aceite? Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes ponen una pizca de hospedante susceptible con un chorrito de patógeno agresivo y 10 gramos de ambiente favorable, van a hacer la torta de la enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense que en el medio de todo está el hombre, que es el que pone estos ingredientes, el que cierra este triángulo de alguna forma. ¿Y cómo es esto? A ver, ¿cómo sería un hospedante susceptible? Bueno, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo acá, un trigo podría ser un trigo que no tiene resistencia ante una roya. Por ejemplo, ante la roya del tallo o ante una roya amarilla o cualquier otra enfermedad. Un trigo que no es resistente. En sus genes no tiene genes de resistencia para esa enfermedad. Ese podría ser un hospedante susceptible. O también podría ser un hospedante susceptible una planta, por ejemplo, que no presenta resistencia, que yo podría protegerla con algún producto y no apliqué nada preventivo para proteger esa planta, entonces quedó susceptible ante el ataque de un patógeno. Después necesitamos un patógeno agresivo o un patógeno virulento, ¿sí? Un hongo, una bacteria, un virus que tenga la capacidad de producir una infección y generar una enfermedad en el cultivo. Que generalmente, a ver, puede aparecer, puede ser que venga volando por el viento ese patógeno virulento, puede ser que haya quedado en el suelo, puede ser que yo lo esté llevando en la semilla, puede ser que yo lo esté transportando con una maquinaria agrícola, etcétera. Y el ambiente favorable son todas las condiciones que rodean al cultivo y que favorecen el desarrollo de una enfermedad o la infección de un determinado patógeno. Por eso, fíjense que aquí yo puse unas hojas mojadas. Generalmente, cuando uno piensa en un ejemplo de ambiente favorable, una de las cosas que más rápido se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? Y la lluvia, la humedad excesiva, la humedad relativa alta, o por ejemplo, las bajas temperaturas o las altas temperaturas, o bueno, en fin, otras condiciones ambientales favorables más. Entonces, fíjense que si ustedes mezclan estas tres cosas, se puede producir una enfermedad. ¿Y cómo evitaríamos entonces? Porque, a ver, Nico, pero es el hombre el que genera la enfermedad, entonces, no el que genera la enfermedad, es el hombre el que puede favorecer el desarrollo de una enfermedad trabajando en este triángulo. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo puede el hombre evitar una enfermedad? Bueno, muy fácil. Sobre los pegantes, ¿qué puede hacer? Utilizar un material con resistencia, por ejemplo, o realizando una aplicación preventiva para protegerlo del ataque de un patógeno. ¿Se acuerdan, como vimos en la foto anterior, de esa papa que había pasado la avioneta y que había dejado, había aplicado menos dosis y entonces dejó los pegantes susceptibles? Sobre el patógeno, ¿qué puede hacer? Bueno, por ejemplo, puede evitar la introducción de ese patógeno agresivo o virulento al lote. ¿Cómo? Bueno, limpiando las ruedas de los tractores cuando voy de un campo a otro campo, haciendo una limpieza de la maquinaria, o desinfectándome las botas de trabajo, o desinfectando las herramientas de trabajo, o utilizando semillas sanas, plantines sanos, sustrato sano, etcétera, etcétera. Y sobre el ambiente favorable, ¿cómo podríamos trabajar? Bueno, a ver, podríamos trabajar, por ejemplo, manejando las fechas de siembra o manejando la densidad del cultivo. Por ejemplo, si yo tengo una huerta o una producción donde está sembrado muy densamente y yo sé que es una zona bastante húmeda, que se genera mucha humedad relativa abajo del cultivo, bueno, podría sembrar un poquito más espaciado para que circule más el aire, para que esa humedad se vaya, ¿cómo es que se llama? Se vaya disipando, ¿sí? Y bueno, de esa forma evitar un poco el desarrollo de la enfermedad o la infección del patógeno. Bien, entonces fíjense cómo nosotros podemos ir trabajando sobre todo esto. Miren en esta imagen
bueno, acá está claro, ¿no? ¿Cuál sería el problema acá? El hospedante susceptible. Fíjense que yo no cubrí bien como hubiera debido estas papas y bueno, ¿qué pasó? El patógeno aprovechó el ambiente favorable y el patógeno susceptible y el hospedante susceptible, perdón, para que se desarrolle la enfermedad. Y en este otro caso, ¿qué ejemplo sería de dentro del triángulo de las enfermedades? El ambiente favorable. Fíjense cómo este es un cultivo también de papa, donde esta es la huella del círculo de riego. Miren la cantidad de agua que se acumuló en esta huella y tranquilamente puede estar Phytophthora nadando con sus zoosporas aquí desarrollándose. Estas hojas, estos cultivos de papa, fíjense cómo caen sus hojas y tocan el agua, y ahí tranquilamente puede comenzar una infección de tizón tardío. Entonces, también podría trabajar sobre esto, por ejemplo, generando, no sé, algún sistema de drenaje o manteniendo el suelo con buena porosidad para que pueda infiltrar mejor el agua, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora veamos cuáles son las causas de las enfermedades. ¿Quiénes causan a las enfermedades? ¿Solamente hongos, bacterias y virus? Bueno, vemos que no. Hay factores abióticos. ¿Qué quiere decir abióticos? Son factores que no involucran a seres vivos, son sin vida, por eso abióticos, donde tenemos, por ejemplo, factores químicos, que estamos hablando de cuestiones nutricionales, por ejemplo, deficiencia de algún nutriente, excesiva salinidad en el suelo, un pH que no sea favorable para el cultivo, exceso de pesticidas o acumulación de pesticidas en algunas zonas del lote, etc. Y también tenemos otros factores físicos, como por ejemplo una mala estructura del suelo que haga que la planta, por ejemplo, no pueda penetrar bien, entonces sus raíces se estresan y la planta se enferma, o deficiencias o exceso de luz, temperaturas extremas. ¿Sí? Yo siembro un cultivo y de repente no sé, es un año atípico y aumentan las temperaturas y hace muchísimo calor y la planta se estresa y empieza a manifestar síntomas, o un exceso de humedad o de sequía en el suelo, etc. O sea, las enfermedades pueden ser causadas por factores abióticos, que en este caso no serían, no generarían, digamos, un contagio, ¿sí? No son agentes infecciosos, o sea, no se pueden contagiar. No es que porque esta planta esté sufriendo ante un exceso de salinidad, por ejemplo, va a contagiar a la otra y va a manifestar los mismos síntomas. No, no. Acá, digamos, estos factores no generan infecciones en los cultivos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un exceso de sales en un lote. Fíjense cómo estas plantas están bien, porque evidentemente en esta zona por algún motivo hay menos contenido de sales que acá al lado. Entonces se dan cuenta que no hay un contagio porque no son agentes infecciosos. Simplemente en esta zona hay más sales que en estos otros parches. Acá tenemos un cultivo de garbanzo, acá en Córdoba, con una acumulación de pesticidas. No ocurrió esto de un momento para el otro. El cultivo comenzó a crecer, las plantitas tenían más o menos todo el mismo tamaño, pero evidentemente ha habido alguna lluvia donde ha acumulado en las zonas más bajas del lote pesticidas que pueden haber quedado residuales, y las plantas, al tener un exceso en esta zona, empezaron a manifestar síntomas de plantas raquíticas, pérdidas de hojas, etc. Pero no fue de un momento para el otro. Otro ejemplo, por ejemplo, una fisiopatía, ¿sí? Una enfermedad causada por una cuestión nutricional, en el caso del tomate, conocido como culillo negro, necrosis apical del tomate, culo negro, etc. Fíjense, en esta zona del fruto no está llegando el calcio como debería. Entonces el fruto comienza a manifestar este síntoma de deficiencia y se pone este color. Otro ejemplo más, en el caso del maíz, por ejemplo, una deficiencia de otro nutriente, el nitrógeno en este caso. ¿Sí? La planta se hizo maíz arriba de un cultivo de trigo, o sea, primero se hizo el trigo y después se hizo el maíz, y el cultivo no se lo fertilizó al maíz, y fíjense cómo presenta esa deficiencia
de nitrógeno. Entonces podemos decir de que el cultivo está enfermo, pero no está enfermo por un agente infeccioso, por un agente patógeno, ¿sí? Sino por una cuestión, un factor abiótico. También las enfermedades pueden ser causadas por factores bióticos. Bióticos quiere decir por agentes vivos, agentes infecciosos. Y acá sí ya tenemos a los hongos, a las bacterias y a los virus. Y fíjense un ejemplo, por ejemplo, una mancha bacteriana en el caso del tomate, o sea que vemos de que puede haber bacterias ocasionando enfermedades. También puede haber virus, en este caso es el TSWB, el Tomato Spotted Wild Virus, la marchites manchado, la peste negra del tomate, con estas lesiones circulares tan típicas. También tenemos enfermedades causadas por hongos, como en este caso Botrytis cinerea, causal del moho gris o la pudrición gris en el tomate. Entonces vemos cómo, además de todos los factores abióticos, también hay factores bióticos generando enfermedades. Y en este caso sí son agentes infecciosos, o sea, se pueden contagiar los cultivos, las plantas que están alrededor. Bien. Ahora que ya sabemos cómo se pueden producir las enfermedades, veamos entonces el concepto de síntomas y signos. Esto por ahí es algo que yo me doy cuenta por ahí con las preguntas que es algo que a veces confunde. Che, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Bueno, a ver, yo voy a dejarlos un segundo para que se fijen en estas tres imágenes y ustedes me digan dónde podría haber un síntoma y dónde podría haber un signo, o los dos juntos incluso. Bueno, espero que hayan respondido bien. Acá tenemos solamente síntomas. Acá tenemos solamente síntoma, a simple vista, por supuesto. Y acá tenemos síntoma y signo. Esto blanco que estamos viendo acá es el signo. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo. Bueno, el síntoma es la manifestación en la planta del proceso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Un patógeno se pone en contacto con una planta, le infecta y comienza a desarrollarse una enfermedad. Bueno, ¿cómo reacciona la planta ante esa enfermedad que está avanzando, que está atravesando? Esos serían los síntomas. La planta se marchita, es un síntoma. La planta presenta manchas en sus hojas, es un síntoma. A la planta se le pudrieron las raíces, es un síntoma. La planta se debilitó y se quebró porque ya no tiene médula, es un síntoma. La planta se puso sus frutos con anillos amarillentos, es un síntoma. Las hojas empezaron a caer, es un síntoma, ¿sí? Es cómo reacciona la planta ante el ataque de ese patógeno, ante el avance de esa enfermedad. Ahí yo no estoy viendo al hongo. Eso quiero que quede en claro. En el síntoma yo no estoy viendo al hongo, yo simplemente estoy viendo la reacción de la planta, nada más. Mira, Nico, esta plantita me quedó peticita. Mira, Nico, a esta planta se le están cayendo los frutos, las flores. Mira, Nico, ¿qué? Síntoma, ¿sí? Yo estoy viendo la reacción de la planta. Distinto es el concepto de signo, que ya es la expresión visible del patógeno. O sea, es el patógeno mismo que yo lo puedo ver a simple vista, y esto por favor también quiero que quede claro, a simple vista, o con ayuda de una lupa con un máximo de 10 aumentos, dice en alguna bibliografía. Pero con ayuda de una lupa, ¿qué quiere decir esto? A ver, yo acá, a simple vista, obvio, es una foto muy chiquita, ya la vamos a ver en más detalle, pero a simple vista, o vamos a pasar a la siguiente, a esta foto. A simple vista, acá, yo lo único que estoy viendo es una reacción de la planta ante esa enfermedad, ante el avance de ese patógeno. Yo estoy viendo muerte de tejido acá. ¿Sí? Estoy viendo eso nada más. El tejido está muerto. Pero acá ya empiezo a ver que en esa mancha empiezan a salir como una felpilla blanquecina. A simple vista la veo.
Y aunque no la vea a simple vista, porque imagínense que soy medio chicato y necesito una lupa, y la puedo ver con la lupa, estoy ante la presencia de un signo. Síntoma, signo. Síntoma, signo. El síntoma hace referencia a la reacción de la planta y el signo hace referencia a la parte del patógeno que yo puedo ver. ¿Sí? Ahora bien, el síntoma depende de tres cosas. Depende de la planta en sí, de su genética, de cómo reaccione ante ese patógeno, ante el avance de esa enfermedad. Depende también del patógeno, de qué tan agresivo sea, de sus mecanismos de acción. Produce toxinas, produce enzimas, produce muerte de tejido, se alimenta sin matar. Y también del ambiente. El calor o las altas temperaturas favorecen el avance o el desarrollo de los síntomas. Las bajas temperaturas frenan, ¿no? Entonces, fíjense que el síntoma está de alguna forma, depende, digamos, de estos tres factores, de la planta, del patógeno y también del ambiente. ¿Bien? Otra imagen más. Ustedes dirán cuáles son los síntomas y cuáles son los signos. Piensen un segundo. Bueno, espero que hayan respondido bien. Acá estamos ante la presencia de síntoma y de signo también. Fíjense que el tejido está muerto, está necrosado, ese es el síntoma, cómo reacciona la planta frente al avance de esa enfermedad. Y arriba estamos viendo el signo, que es todas estas esporas, ¿sí? Tenemos acá en este caso el tizón tardío de la papa y el tomate, estamos viendo los esporangios con los esporangióforos. eh, Acá, entonces, ahí estamos viendo el signo. En este caso, por ejemplo, yo lo único que estoy viendo es un síntoma. Acá lo vemos en más detalle. Una planta que presenta enanismo, una planta que presenta un mosaico, cambios de coloración en las hojas. Entonces, yo no veo nada más. Y les aseguro que si ustedes ponen una lupa ahí, no van a ver nada más. Entonces solamente estamos ante la presencia de un síntoma. No hay signo. Ahora, si yo hubiera puesto mi lupa aquí y observara estas estructuras, que no es ni más ni menos que la misma Phytophthora infestans, son los esporangios de Phytophthora infestans, en ese caso, ahí sí yo podría decir, ah, bueno, estoy ante la presencia de un signo. Es la parte visible del patógeno. ¿Bien? Ahora vamos a ver entonces la clasificación de los distintos síntomas. Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones. Es más, incluso en la bibliografía aparecen otras clasificaciones más. Yo les voy a dar una clasificación muy, muy básica, digamos, de los distintos síntomas que podemos llegar a encontrar. Ustedes después pueden seguir leyendo o consultarle, por ejemplo, a algún profesor y van a ver de que hay otras clasificaciones. Estas son las que yo les voy a mostrar en este momento. Podemos llegar a tener necrosis, hipoplasia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia o restitución. La necrosis, ¿qué es? Necro viene de muerte, muerte de tejido. Eso es necrosis. O sea, yo observo una mancha, es necrosis. ¿Por qué? Porque se está muriendo el tejido. Observo una podredumbre, es necrosis. ¿Por qué? Porque se está muriendo el tejido. Un tizón es necrosis. ¿Por qué? Porque se está muriendo el tejido. Entonces, vamos a ver de que necrosis es como el síntoma general, si se quiere, pero adentro incluye un montón de otros síntomas. Entonces, fíjense, podemos tener necrosis generalizadas, como por ejemplo podredumbres y tizones. ¿Qué quiere decir generalizadas? Que es una muerte de tejido que puede avanzar, que abarca grandes superficies, que abarca varios órganos, que abarca se extiende ampliamente por el tejido. Eso sería una necrosis
generaliza. Por eso tenemos a las podredumbres. Ustedes dejen una naranja fuera de la heladera o dejen un tomate adentro de la heladera o al rayo del sol y van a ver cómo hay una necrosis generalizada porque en poco tiempo ese tomate entero en su totalidad se va a pudrir, ¿sí? Se va a podrir. O estas podredumbres pueden ser húmedas, semihúmedas o secas. ¿De qué depende que sea húmeda, semihúmeda o seca? Bueno, está claro que del contenido de humedad de ese órgano. Una podredumbre en una batata no va a ser lo mismo que una podredumbre en una frutilla o una podredumbre en un tomate. El contenido de humedad que tiene una batata comparado con un tomate son muy distintos. Entonces puede ser que en una batata se produzca una podredumbre seca o semihúmeda y en un tomate casi con seguridad va a ocurrir una podredumbre húmeda por el contenido de humedad que tiene, ¿sí? Y también podemos tener tizones. Tizón es sinónimo, para que ustedes se den una idea, de quemadura, quemado. El tizón es como si yo agarrara una planta y la pusiera con un soplete y le quemo todas las hojas. Eso es un tizón. Es una necrosis, una muerte de tejido que avanza y puede agarrar varios órganos, tallos, hojas, frutos, etc. Ya igual vamos a ver en más detalle. Luego, en las localizadas tenemos manchas. Las manchas son lesiones que quedan en un solo lugar, pueden crecer, pero hasta un cierto espacio, si se quiere, por eso son necrosis localizadas. Los cancros, que ahora ya los vamos a ver, también son localizadas, y las necrosis vasculares. Fíjense las necrosis generalizadas, podredumbres, como yo les decía, esta es una papa. En este caso, si uno lo mira así, podría ser una podredumbre semihúmeda o hasta casi diría yo seca de alguna forma. Y acá tenemos un tizón. ¿Se dan cuenta lo que yo les decía? Es como si hubieran puesto una planta con un soplete. Miren esta lesión que tenía acá por el tizón tardío, no quedó chiquitita, sino que siguió avanzando y ya tomó el peciolo y ya tomó los otros foliolos y ya tomó el tallo. Entonces, por eso se llama tizón. Las necrosis localizadas son aquellas que quedan circunscriptas a un lugar. Por eso yo les hablaba de las manchas. Fíjense, esta mancha creció y sí, es un poquito más grande que esa, pero ahí se frenó, no avanzó más. Ahí de nuevo, otra. Por eso son necrosis localizadas en este lugar, ya no van a crecer más. Acá, fíjense, los cancros también son lesiones, son muertes de tejidos que han quedado ahí, circunscritos a ese lugar. Por eso son lesiones localizadas. Y la necrosis vascular, ¿por qué es localizada? Bueno, porque el lugar en donde está ocurriendo esta necrosis es el sistema vascular, ni en las hojas, ni en los frutos, ni en las flores, en el sistema vascular. Por eso es una necrosis localizada al sistema vascular. Fíjense cómo la médula está bien, en teoría, y la necrosis está ocurriendo acá, en el sistema vascular. Lo mismo acá, la médula está verde, pero acá el sistema vascular está siendo afectado. Por eso es una necrosis localizada. La hipoplasia es otro síntoma donde las células se multiplican a un ritmo menor a lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en estas plantas. Acá evidentemente hay un crecimiento bueno, acá también, y acá, ¿qué pasó? ¿Por qué esta plantita quedó enana, quedó achaparrada? Bueno, evidentemente porque las células fueron creciendo a un ritmo menor. ¿Las células de qué? Las células de los nudos, de los entrenudos, perdón. Fíjense cómo esta hoja tiene el mismo tamaño que esta. Esta hoja tiene el mismo tamaño, pero la planta en sí tiene un tamaño menor. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, evidentemente las células de los entrenudos se multiplicaron a un ritmo menor que las células de las hojas y por eso quedaron así las plantas
achaparradas. ¿Bien? Otro ejemplo más de una hipoplasia. Fíjense cómo esta planta de papa tiene las hojas mucho más chiquitas, es mucho más enana, más petiza. Entonces, evidentemente ahí las células se están multiplicando a un ritmo menor. Lo mismo podemos ver acá, en el caso de la sarna del manzano, causada por Venturigia inequalis. De nuevo, ¿por qué el fruto digamos, ¿por qué el fruto se deprime en esta zona o en esta zona? Bueno, porque las células acá se están multiplicando a un ritmo menor, entonces el fruto queda todo deformado. Lo mismo que, por ejemplo, en el caso de un mosaico para un virus. ¿Por qué las hojas quedan todas arrugadas en esas zonas de mosaico, en esas zonas más cloróticas? ¿Por qué quedan más arrugaditas? Bueno, pues las células se están multiplicando a un ritmo menor. Distinto, el otro extremo es la hiperplasia, que es un incremento de la división celular, produciéndose así un aumento en el volumen de las células. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la hipoplasia, donde las células se multiplicaban a un ritmo menor, acá al contrario, se ponen como locas y empiezan a crecer, pero no a crecer, perdón, sino a multiplicarse. Se multiplican 1, 2, 3, 10, 20, 200, se multiplican mucho más rápido que en el resto del tejido. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con algunas agallas, por ejemplo, la tuberculosis de los olivos, Pseudomonas. Vemos ahí cómo estamos ante una proliferación de células. Las células en este lugar aumentan o crecen a un ritmo mayor que en el resto de los tejidos. La hipertrofia es ya el aumento del tamaño de cada célula. O sea, ya no estamos hablando de que las células se multipliquen a una tasa mayor, sino estamos hablando de que cada célula se va a aumentar su contenido celular. Por ejemplo, más núcleos, más cloroplastos, más ribosomas, más ácido, más, ¿cómo es que se llama? Aparatos de Golgi, más. Entonces aumenta su contenido y se deforma la célula. Por eso es hipertrofia. Y acá lo vemos, por ejemplo, en el caso del carbón del maíz, Sustilago maidis. Cada célula en donde ingresó el patógeno empieza a aumentar su contenido celular y se deforma formando estas agallas. Ahora puede ser también que tenga hiperplasia e hipertrofia. Y en ese caso también puedo llegar a observar síntomas como otras agallas mucho más grandes, como ahora vamos a ver, hiperplasia, hipertrofia, ahí tienen. Estas agallas en el árbol, fíjense el tamaño. No solo tenemos un aumento en la división celular, sino que también tenemos un aumento de tamaño de cada una de las células. Entonces acá tenemos un caso de hiperplasia e hipertrofia. La metaplasia es un aumento del contenido de algunos componentes celulares o la aparición de otros componentes no tan comunes. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense, en el caso de las viruelas, por ejemplo, acá tenemos la viruela de la acelga, causada por Cercospora betícola, vemos cómo hay una acumulación de pigmentos alrededor de cada una de estas lesiones. Entonces, esta acumulación de pigmentos antociánicos es una metaplasia. La planta, o mejor dicho, esta interacción entre la planta y el patógeno hizo que se acumularan acá componentes celulares que probablemente la planta los tenía, pero acá los empezó a producir en mayor cantidad. Por eso se ve ese anillo rojizo. Entonces, eso sería un caso de metaplasia. O acá, en el caso del PLRB, en el caso de la papa, el Potato Leaf Roll virus, vemos también cómo es una metaplasia, porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben de que el PLRB es un virus que afecta al floema. Por el floema bajan los nutrientes de la planta. Los nutrientes que se producen en las hojas tienen que bajar por el floema y llegar a los tubérculos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esa vía, si ese carril está ocupado y está tapado? Y la planta sigue produciendo acá, sigue fotosintetizando.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos contenidos celulares que se están formando, esos almidones? Se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan en las hojas porque no pueden bajar y la hoja queda coriácea, parece como una papa frita, tiene esa coloración violeta, esa coloración bien dura. Entonces, ahí es porque hay una acumulación anormal o excesiva de almidones. Eso es una metaplasia también. Fíjense en el caso de la mancha ojo de rana, Cercospora zoogina, en el caso de la soja, Glycine max, vemos también cómo se produce acá un aumento en ciertos contenidos celulares que hacen este borde rojizo. ¿Bien? Entonces, ahí estamos ante otro caso de metaplasia. Y por último, la restitución es la caída prematura de los órganos de las plantas. O sea, la planta estaba produciendo sus hojas, estaba produciendo sus flores, estaba produciendo sus frutos, ocurre algo, un patógeno o algo genera en la planta que se le caigan todas las hojas, o los frutos o las flores. Entonces, eso sería una restitución, se cayó todo antes de tiempo. Y este ejemplo va muy bien con el torque del duraznero, Tafrina deformans. Fíjense, ahí estamos viendo metaplasia, fíjense cómo están las hojas con esta coloración, esta acumulación anormal de componentes celulares. Tenemos metaplasia, tenemos hipertrofia, tenemos hiperplasia, tenemos hipoplasia, o sea, tenemos de todo acá, pobre planta. Entonces, ante todo este ataque, ¿qué dice la planta? Che, hasta acá llegué, basta, ya no puedo más, no me exijan más, entonces voy a tirar mis hojas y las regenero de nuevo, porque este hongo me dejó sin alimento, sin fuerza. Entonces, ¿qué hace la planta? Tira todas las hojas. Bueno, eso se llama restitución. Obviamente que es un problema para nosotros porque después la planta va a volver a generar las hojas, pero claro, está generando las hojas. ¿Y de dónde va a sacar ese alimento? Y lo va a sacar de sus reservas y de todo, y va a ir en detrimento de la producción de fruta. Entonces, por eso es un problema. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las diferencias entre un síntoma primario y un síntoma secundario. Bueno, el síntoma primario es aquel síntoma, perdón, es aquel síntoma que se da en el lugar en donde penetra el agente patógeno, ¿sí? El síntoma primario ocurre en aquel lugar en donde penetra y está el agente patógeno. En cambio, el síntoma secundario es una consecuencia del síntoma primario. Y ustedes piensen en este momento cuál de esas imágenes corresponden a un síntoma primario y cuáles a un síntoma secundario. Les doy 2 segundos. Si dijeron que este es un síntoma primario, se equivocaron. Acá tenemos un síntoma secundario y acá un síntoma primario. Miren, el patógeno, por ejemplo, pensemos en un fusarium, penetró por las raíces y rápidamente se localizó en el sistema vascular. Entonces, esta necrosis de sistema vascular que estamos viendo es un síntoma primario, porque ocurre en el lugar en donde ingresó el patógeno, en donde está el patógeno. Como consecuencia de que este sistema vascular está afectado, yo siempre digo, es como que voy a McDonald's, perdón si parezco muy capitalista, pero voy a McDonald's y me pido una gaseosa y empiezo a tomar y se me tapa la pajita. Y yo chupo, 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 chupo y ya no puedo sacar más agua. Entonces, no puedo sacar más gaseosa. Bueno, lo mismo le pasa a la planta. Entonces, como consecuencia de que esta pajita se tapó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La planta se marchita completamente. Entonces ahí estamos viendo cómo tenemos un síntoma primario y un síntoma secundario que sería la marchita generalizada de la planta. De nuevo, miren, síntoma primario, necrosis del sistema vascular. Por acá ingresó Fusarium, empezó a afectar ese sistema vascular y veo todas estas lesiones oscuras. Bueno, este sería un síntoma primario.
Si yo veo esta planta de garbanzo, ¿ante qué estaría acá? ¿Ante un síntoma primario o un secundario? Bueno, yo antes les cuento que esta planta está siendo afectada por Fusarium. Esta está muy bonita, esta está siendo afectada por Fusarium. Todo este amarillamiento, toda esta marchitas sería un síntoma secundario. ¿Pero por qué secundario? Bueno, porque este es el primario, la necrosis del sistema vascular. Acá ingresó el patógeno por las raíces y comenzó rápidamente a colonizar el sistema vascular. Como consecuencia de que ese sistema vascular está afectado, se produce la marchitez generalizada de la planta, síntoma secundario. Ahora bien, también hay otros conceptos como ser, por ejemplo, los síntomas localizados o síntomas sistémicos. Los síntomas localizados son los que aparecen en determinados sitios del vegetal, como por ejemplo el que estamos viendo acá, un síntoma que podemos ver, una necrosis del sistema vascular o, por ejemplo, una mancha en una hoja. Ese sería un síntoma localizado. Yo veo la mancha yo veo la lesión en esa zona del vegetal. Ahora, hay otros síntomas que abarcan toda la planta, como por ejemplo los enanismos en el caso de la virosis, y entonces, en ese caso, yo estoy ante un síntoma sistémico, porque yo miro esto y digo, bueno, a ver, yo no sé por dónde ingresó el patógeno, yo no sé si el pulgón me metió el virus por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, yo no lo sé. Lo que sí estoy viendo es que toda la planta manifiesta un enanismo, manifiesta un mosaico. Entonces este es un síntoma sistémico y un localizado sería este, por ejemplo, también en el caso del ergot del sorgo. Yo miro esto y digo, bueno, a ver, el patógeno ingresó por las flores y miren cómo colonizó y cómo quedó acá. Pero en las hojas yo no veo nada, en el tallo yo no veo nada, solamente lo veo acá en la panoja. Entonces, en ese caso, es un síntoma local. Luego tenemos que ver este concepto, infección primaria o infección secundaria. ¿A qué se referencia esto? Bueno, primero vamos a meternos en contexto. Aquí tienen ustedes una semilla de garbanzo que contiene pignidios de Ascochyta rabiei, agente causal de la rabia del garbanzo. Yo siembro esta semilla, la coloco en el lote y empiezan a aparecer los primeros síntomas. Imagínense, por ejemplo, pequeñas lesiones o pequeñas manchitas o estrangulamientos de tallo. Y después, sobre esas lesiones, esas manchas, esos estrangulamientos, aparecen nuevos pignidios. Y estos nuevos pinillos van a volver a dispersar la enfermedad por todo el lote. Entonces, una infección primaria en general, generalmente, es producida por esporas del patógeno que provienen de la forma de sobrevivencia o de cultivos vecinos. En este caso, el hongo está sobreviviendo en la semilla, dentro de la semilla y sobre la semilla. Como esto yo lo estoy incorporando en el lote, y va a ser, como yo siempre digo, el padre fundador de la enfermedad o la madre fundadora de la enfermedad, eso es una infección primaria. Ocurre porque yo acabo de meter un inóculo inicial o un inóculo primario en el lote. Ahora, en las nuevas manchas que se originen como consecuencia de este fundador, se van a producir nuevos pignidios que van a dispersar sus esporas gracias al viento y a la lluvia por todo el cultivo. Bueno, esas nuevas infecciones son las infecciones secundarias. O sea, estas infecciones dispersan la enfermedad dentro del cultivo. Entonces, queda claro eso. A través de esta semilla, donde yo tengo inóculo primario, voy a tener una infección primaria, los primeros síntomas de la enfermedad. Ahora, sobre esos síntomas van a haber estructuras del hongo que se van a dispersar nuevamente y van a rápidamente afectar todo el cultivo. Entonces estamos ante inóculo secundario y ante una infección secundaria. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo un poquito más gráfico.
Fíjense, el inóculo primario es ese que estaba en el rastrojo del maíz. Imagínense, no sé, algún giberela, peritecios de giberela, causal de la podredumbre, por ejemplo, de la espiga por fusarium, ¿sí? O del vuelco, del maíz, del debilitamiento de las raíces por fusarium. Entonces yo tengo esos... por hablar, digamos, de fusarium, pero pueden tocar cualquier patógeno que quede en el suelo, en el rastrojo. Entonces, ese sería el inóculo primario, el que quedó ahí en el rastrojo sobreviviendo de la campaña anterior. Ese inóculo primario va a producir una infección primaria. Imaginemos que viene un viento, viene una lluvia, salpicado, lo que sea, llegan ahí las esporas, se produce una infección primaria. Sobre esta lesión se va a volver a producir inóculo. Y este inóculo ahora se va a dispersar por segunda vez. Entonces, primero, esto se llama inóculo secundario y se va a dispersar produciendo infecciones secundarias. Por eso, acá ya me estoy adelantando mucho a lo que vamos a ver en otros videos, una de las formas muy eficientes en algunos casos de reducir las enfermedades o de disminuir las enfermedades, ¿cuál es? Evitar la introducción de inóculo primario en el lote. Si yo me evito esta primera parte, no voy a tener inóculo secundario e infecciones secundarias. Ahora vamos a hablar de los grados de parasitismo, vamos a meternos en esto. Podemos llegar a tener dentro de los patógenos parásitos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un parásito obligado es un patógeno que le encanta vivir sobre un hospedante vivo. Él necesita alimentarse de un hospedante vivo. Por ejemplo, un virus. Un virus es un parásito obligado. Entonces, estamos en esta época de cuarentena. Yo, cuando escuchen este video en el 2085, van a decir, ¿cuarentena? Pero yo, ¿y qué cuarentena? Bueno, sepan que en el 2020 estamos atravesando una epidemia que ni mis padres ni mis abuelos vivieron, así que por eso hablo de cuarentena. Ya para el 2085 YouTube no va a existir, mi video no lo va a conocer nadie, pero bueno. Volvamos a esto. Los virus son parásitos obligados, ¿sí? Ellos necesitan de un hospedante vivo para poder desarrollarse. Ahora, también hay hongos que son parásitos obligados. También hay bacterias que son parásitos obligados. Entonces, o por ejemplo, tenemos, ¿cómo es que se llama? Bueno, parezco Maradona. Bueno, se me fue de la mente. Ya después cuando me acuerde del ejemplo se los voy a decir. Parásitos obligados. Miren cómo se comportan estos organismos. Imaginemos un parásito obligado que está sobre el maíz. Un ejemplo estoy dando, ¿no? Le encanta estar sobre una planta viva. Si no está en esta planta viva, ¿en dónde va a estar? En otra planta viva. Claro, salta de una planta viva a otra, porque él le encanta alimentarse de tejido vivo. Pero puede ser que ese parásito obligado haya evolucionado y haya generado una estructura de resistencia que le permita sobrevivir condiciones desfavorables hasta que aparezca un nuevo cultivo vivo. Entonces, estos parásitos obligados puede ser que pasen de una planta a otra. En el caso, por ejemplo, de una espora, directamente va saltando a través de los puentes verdes y va pasando de una planta a la otra y de otra planta a la otra y así se va alimentando. En el caso de un virus, puede ser, por ejemplo, que lo lleve un vector en su interior, lo saca de esta planta viva y lo lleva a otra planta viva, o puede ser que algunos parásitos obligados generen estructuras de resistencia, como algunos mildiu, con sus oósporas que quedan en el suelo. A ver, quiero aclarar esto, quedan en el suelo, pero no se alimentan. No es que quedan alimentándose, no, simplemente quedan en el suelo protegidos de en una estructura esperando a que aparezca un nuevo cultivo para poder realizar una nueva infección. Este sería el caso de un parásito obligado. Es el caso típico, por ejemplo, de la roya del trigo. Por ahí yo siempre digo, si la roya del trigo no está en tu trigo, ¿en dónde está? En el trigo de alguien más, perdé cuidado que en otro trigo va a estar. ¿Vamos? Porque son así, van pasando de hospedantes vivos a hospedantes vivos. Tenemos parásitos facultativos. ¿Qué son los parásitos facultativos? Son parásitos, mejor dicho, son microorganismos que tienen la facultad
de comportarse como parásitos. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, son saprófitos. El tipo este le encanta quedarse en el suelo, ahí alimentándose de la materia orgánica, está todo muy lindo, la materia orgánica, mira, hay restos vegetales, yo estoy acá alimentándome, soy un saprófito. Ahora, ¿le pusiste una planta? Y ya ves, estoy cansado de comer todos los días puré con puré de papa, ¿viste? Ya me cansé de comer todos los días puré de papa. Cambiame un poco la dieta. Entonces le aparece una planta y dice, esta es la mía, matanga, dijo la changa, salto a la planta y la parasito. ¿Se dan cuenta? Tiene la capacidad o la facultad de comportarse como un parásito. Ahora, después que comió acá esta cosa tan rica, cuando la planta ya no está, bueno, vuelve al suelo, porque ya está. Él, digamos, mayoritariamente era saprófito. Ahora le pusiste una planta y bueno, aprovechó. Pero se la sacaste la planta y bueno, vuelve al suelo. ¿Qué le hace? ¿Vamos? Pues son más saprófitos que parásitos. Y tenemos otro ejemplo que son los saprófitos facultativos. Esto ya es al revés. El tipo, estos tipos, por decir, tipo un hongo, una bacteria, son, digamos, más parásitos que saprófitos. O sea, a ellos les encanta estar sobre las plantas. Che, yo estoy cómodo acá, me siento bien, está muy rica esta célula, yo estoy chocho acá. Ahora, me sacaron la planta. ¿Qué hago? Y bueno, me quedo en el suelo alimentándome de materia orgánica o alimentándome, digamos, de los restos vegetales de este cultivo. Quedó acá el rastrojo de maíz, quedaron los tallos, las hojas secas, los restos de chala. Bueno, sigo alimentándome todavía de los restos de este maíz. Ahora, en cuantito me pongas nuevamente un cultivo, salto de nuevo ahí, porque soy más parásito que saprófito. O sea, tengo la facultad de sobrevivir como saprófito, pero a mí me encanta ser un parásito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre un parásito facultativo que mayoritariamente está en el suelo, como por ejemplo Fusarium o Rhizoctonia. Ellos están en el suelo hace años, o un Pythium, pueden estar años en el suelo, le pusiste un cultivo, bueno, aprovecharon, pero después vuelven al suelo, a distinto, por ejemplo, algunas manchas, algunos agentes causales de mancha, que son saprófitos facultativos. Les encanta principalmente estar sobre las plantas. Ahora, le sacaste el cultivo, bueno, quedamos sobreviviendo un tiempo sobre esa materia, sobre esos restos de cultivo, pero en cuantito me pongas nuevamente el cultivo, vuelvo a la planta. ¿Bien? Ahora vamos a ver la patogénesis, este es el último tema que íbamos a ver. Eh, ¿Qué es la patogénesis? Es el proceso, es un proceso mediante el cual un agente patógeno provoca una enfermedad en un huésped. ¿Mm? Esa es la patogénesis, el origen de una enfermedad. Es un proceso por el cual un agente patógeno provoca enfermedad en su huésped. Y obviamente que esto hace referencia a una interacción. En la patogénesis hay una interacción muy íntima entre una planta, entre un huésped y un patógeno. Hay un ciclo de patogénesis que involucra una serie de pasos o procesos. Ustedes pueden llegar a encontrar acá más o menos palabras de las que encuentren en bibliografía, pero, a ver, yo puedo haber agregado algunas más, omitido otras, pero tómenlo como una base, por supuesto. Dentro del proceso de patogénesis, fíjense que hay una serie de pasos para que ocurra una enfermedad y se pueda llevar a cabo una enfermedad. Es un círculo porque esto es cíclico, comienza y tiene un final, pero comienza y así una y otra vez. Ahora bien, ¿cómo comienza una enfermedad? Con una inoculación. Ya vamos a ver algunos conceptos, pero ¿qué es la inoculación? Bueno, la inoculación es la puesta en contacto del patógeno con su huésped, con la planta. A ver, no puede haber una enfermedad
si el patógeno no se puso en contacto con su huésped. Y eso está claro. Yo no me puedo enfermar de una gripe o de, no sé, de alguna otra cosa si ese patógeno no se puso en contacto primero conmigo. Esa es la inoculación. Es el proceso, la puesta en contacto del patógeno, del agente patógeno con la planta. Ahora ya está. El patógeno se puso en contacto con la planta. El paso número 2, ¿cuál es? Penetrar. Listo, dice el hongo. Yo me deposité sobre la hoja. Ahora tengo que penetrar para poder alimentarme. Bueno, esa es la penetración, ¿sí? ¿Cómo hace ese microorganismo para atravesar esa barrera de células epidérmicas, de ceras, de cutículas? ¿Cómo hace la penetración? Luego viene la infección. Ya está, dice el patógeno. Yo acabo de entrar a la hoja. A ver, mira para un lado, mira para el otro. Che, está lindo este lugar, para alimentarme. Bueno, voy a empezar a hacer la infección. En la infección, el patógeno se va a poner en contacto con las células del vegetal para empezar a extraerle sus nutrientes. Ahora, una vez que hizo la infección, tiene que colonizar. Che, listo, ya está, ya entré, ya me puse en contacto, ya entré, está todo muy lindo acá. Ahora tengo que empezar a crecer. Entonces voy a crecer entre las células, adentro de las células. Esa sería la colonización. Se empieza a mover libremente como Pancho por su casa. Una vez que el hongo colonizó la planta, obviamente la planta, yo les dije que la patogénesis es una interacción entre la planta y el patógeno. Entonces, la planta empieza a manifestar síntomas. Che, para, dice la planta, ¿qué pasa? Hay alguien que está dentro mío que no me pidió permiso, se está alimentando de los cloroplastos, se está alimentando de las células. La planta empieza a manifestar síntomas, fruto de esa colonización del patógeno. Sobre esos síntomas, el patógeno dice, che, ya está, yo logré mi cometido, maté el tejido, un ejemplo estamos dando, maté el tejido, generé una mancha, ahora voy a salir por acá. Entonces, la planta manifiesta síntomas, un marchitamiento, una necrosis, una mancha, lo que sea, y sobre esos síntomas, en algunos casos, aparecen signos del patógeno. Pinidium, peritesio, micelio, conidios, esporas, esporangios, etcétera, etcétera, esclerosios, etcétera. Aparecen signos. ¿Y para qué aparecen esos signos? ¿Por qué el patógeno sale para afuera a través del síntoma? Y obviamente para dispersarse. Dice el hongo, che, me hice una panzada acá con este trigo, con este maíz, riquísimo estuvo, pero todo bien, pero yo quiero dejar descendencia y quiero dispersarme y quiero agarrar otros cultivos más porque soy avaro, soy codicioso. Entonces, rápidamente se empieza a dispersar gracias a esos signos, ¿sí? Puede ser que ya después vamos a ver distintas formas de dispersarse. Y por último, imaginemos que llega el final del cultivo y dice el hongo, bueno, siempre que llovió paró, evidentemente no pude disfrutar, todo lo bueno termina en algún momento, una frase muy trágica, pero el hongo dice eso, entonces voy a sobrevivir. Voy a sobrevivir. ¿Cómo? Y bueno, generaré alguna estructura de resistencia, me quedaré en el suelo alimentándome de materia orgánica, materia en descomposición, etc. Ahora, cuando vuelva a la próxima campaña, ¿qué va a hacer el hongo? Va a inocular nuevamente. Va a generar estructuras para ponerse en contacto con la planta para poder volver a penetrar, infectar, colonizar, que aparezcan síntomas, aparezcan signos, se disperse y sobreviva nuevamente. ¿Se dan cuenta? Este sería como un ciclo de patogénesis. Y la incubación, uno dice, che, Nico, pero para, ¿no nombraste ahí la incubación? Bueno, miren, la incubación es el tiempo, no, me adelante, es el tiempo o es el periodo que transcurre desde que el patógeno se pone en contacto con la planta hasta que se aparecen los primeros síntomas. Esa sería la incubación. A ver, lo voy a hacer más gráfico con un ejemplo de los seres humanos. Sin ir más lejos, ahora en esta pandemia del coronavirus, el COVID, ¿qué es lo que dicen? Tenés que quedarte en tu casa 14 días. Bueno, eso es incubación.
en una de esas alguien te tosió en la cara, te tosió y vos te respiraste el virus y tenés que esperar 14 días hasta que ese virus adentro de tu organismo haga efecto y se manifiesten los síntomas. Bueno, lo mismo ocurre con las plantas. En una de esas vino una espora de una roya, cayó sobre un trigo, se generaron las condiciones, se produjo la inoculación, pues se puso en contacto con la planta, penetró, infectó, colonizó, pero yo recién en 10 días veo la primera pústula o el primer síntoma ahí de la roya. Entonces, todo ese periodo es el famoso periodo de incubación. Por eso no lo puse ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Sería como todo este proceso que va entre inoculación hasta la aparición de los primeros síntomas. Fíjense, inoculación es esto que yo les decía, es la llegada y el contacto del patógeno con el hospedante. ¿Cómo hace ese patógeno para llegar al hospedante? Bueno, puede llegar a través del viento, por ejemplo, o puede llegar por las salpicaduras de lluvia, y en ese caso salta y se pone en contacto con la planta. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es el inóculo entonces? Bueno, el inóculo es cualquier porción del agente infeccioso capaz de originar la enfermedad. Es cualquier porción. ¿Qué tipos de inóculos podemos tener entonces? Esclerosios, miren acá. Estos serían inóculos. Se ponen en contacto. El esclerosio este va a germinar y se va a poner en contacto con la planta. Esto es un inóculo. Acá tenemos otro inóculo, otros esclerosios. Micelio, otro inóculo. Por eso fíjense la cantidad de inóculos que podemos tener. Esclerosios, conidios, clamidosporas. Las clamidosporas recuerden que son estructuras de resistencia, al igual que los esclerosios. Micelio. El micelio se pone en contacto con una planta y produce una infección. Esporangios. Esporangios del milio del sorgo. Yo esto lo tenía de otra presentación, pero ¿por qué puse acá 2 veces esporangios? Porque muchas veces tenemos que hablar de la capacidad de sobrevivencia de los inóculos. A ver, a veces en un examen o en algo así nos preguntan, bueno, a ver, ¿y qué tiempo sobreviven los inóculos? Bueno, los esclerosios está claro que van a sobrevivir 2 años, 6 años, 20, 50 años, depende de la especie, depende del género, ¿sí? Son estructuras de resistencia que le permiten al patógeno sobrevivir mucho tiempo. Los conidios, bueno, su tiempo de sobrevivencia obviamente va a ser menor que un esclerosio, porque acá que tenemos, son células estas, son células que están protegidas nada más por su pared celular, no por su pared celular, sino por su membrana celular, digamos, o sea, son muy, muy débiles si se quiere. Entonces no van a tener largos periodos de sobrevivencia. Las clamidosporas también son estructuras de resistencia. Fíjense qué son las clamidosporas. Es, por ejemplo, uno de estos conidios empezó a engrosar una de sus células, lo empezó a engrosar y generó una clamidospora. Es una clamidospora, una estructura de resistencia. El micelio, ¿cuánto puede sobrevivir? Y bueno, un micelio descomponiendo rastrojo puede sobrevivir desde días hasta años, depende si está más protegido, menos protegido, etc. Los esporangios, igual que los conidios, pueden sobrevivir, tampoco van a sobrevivir tanto como los esclerosios. Y puse acá los esporangios del mildio de sorgo, porque este es un ejemplo de un inóculo que tiene un tiempo de sobrevivencia muy, 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 muy cortito. Estamos hablando que en tan solo muy poquitas horas, este esporangio sale de la planta y se dispersa, y si no encuentra las condiciones favorables para que ocurra la infección, muere. Entonces sería un ejemplo, por ejemplo, un inóculo que vive muy poquitas horas, muy, muy, muy poquititas horas. Y en el caso de las bacterias y de los virus, fíjense, vuelvo acá, miren la cantidad de inóculos que tenemos en los casos de los hongos: esclerosis, conidio, clamidospora, micelio, esporangio. Y en el caso de los hongos y de las bacterias y de los virus, perdón, ¿cuáles serían los inóculos? Bueno, miren, células bacterianas, en el caso de una bacteria, el inóculo, y en el caso de un virus, las partículas virales. O sea, miren que acá ya no tenemos tantos inóculos para nombrar. La misma célula bacteriana en el caso de una bacteria y la misma partícula viral en el caso de un virus. Luego, la penetración.
esto que yo les había dicho, es la forma que tiene de ingresar el patógeno a su hospedante. Esto lo puede hacer de forma pasiva, ¿qué quiere decir? No gasta energía, es vivo. ¿Por dónde va a ingresar? Y se va moviendo sobre la hoja y dice, che, mira, ahí hay una abertura natural, estoy viendo una herida, estoy viendo un estoma. Listo, esta es la mía. Entonces se coloca ahí y de alguna forma ingresa pasivamente, no gastó ni un ATP de energía. En cambio, también otros pueden penetrar de forma activa. Eso sí, esos son, dice yo tengo energía para gastar, no me importa, así que pueden penetrar por estomas con apresorio. ¿Qué era el apresorio? Era una estructura, digamos, que ocurría o que se formaba al final de una hifa infectiva, que es, ¿cómo les puedo explicar? A ver, imaginariamente. Es una estructura como si dijera en forma de espina que se genera en la punta de la hifa para atravesar un tejido con gasto de energía. Entonces, pueden penetrar estos patógenos por estomas con apresorio, como por ejemplo algunas rollas, mildiu, o penetrar directamente por la cutícula con apresorio, como por ejemplo los causales de las manchas. Por ejemplo, algunos causales de las manchas. Entonces, ahí también. Esto yo hago esta aclaración. Ustedes siempre, siempre, siempre digan generalmente, porque esto es biología, siempre va a haber excepciones. Nunca falta él o la que diga, no, pero eso no es así, o esto no es así. Sí, es cierto, digamos, muchas veces no va a ser así ni va a ser así porque es biología. Entonces ustedes siempre hablen generalmente, 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 siempre hay excepciones a la regla. Entonces, generalmente, algunos pueden penetrar por el estómago con apresorio, como algunas rollas y mildew, y otros por la cutícula, como algunas manchas generalmente. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, penetración pasiva a través de estomas o de heridas, acá aprovechó e ingresó, y si no, directa mediante apresorios. ¿Se dan cuenta? Esto es un apresorio. Al final de esa hifa infectiva se genera como una especie de almohadilla que hace como una especie de sopapa, se pega, se adhiere al tejido y ahí se genera una punta infectiva que atraviesa con fuerza, con gasto de energía el tejido para comenzar a desarrollarse dentro del tejido. La infección es esto que yo les decía, es el proceso mediante el cual los patógenos entran en contacto con las células ya de los tejidos susceptibles de un hospedante. O sea, acá ya hay una interacción muy íntima. Por eso, ¿qué puede hacer el patógeno? Bueno, él dice, yo produzco toxinas, produzco enzimas para degradar el tejido, para degradar la membrana, la laminilla media, la pared celular, y el huésped de la planta, ¿qué puede hacer? Puede producir cambios bioquímicos para frenar o impedir una infección. Entonces dice, no, para. Vos querés ingresar, pero yo también voy a hacer algo para defenderme. Y esto lo vemos en este ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la mancha amarilla del trigo, Dreslera tritis y repentis, el patógeno también produce enzimas, toxinas para ir degradando, matando las células, alimentándose del tejido muerto, pero también tenemos otro ejemplo, como el caso del tizón común del maíz, Exeroilum tursicum, que la planta genera una reacción de defensa, un síntoma de hipersensibilidad, donde produce cambios bioquímicos para frenar el avance del patógeno, como en este caso se empezó a generar una mancha, pero la planta rápidamente produce cambios ahí a nivel celular para frenar el avance de esta mancha y para frenar al patógeno. Entonces, fíjense, esto sería una interacción continua entre el patógeno y el hospedante. La colonización es cómo se desarrolla el patógeno ya dentro del huésped, ¿sí? Cómo empieza a moverse, cómo empieza a crecer. Esto lo pueden hacer los patógenos intercelularmente, generalmente, aclaro, generalmente los biotróficos. ¿Por qué? Y porque muchos patógenos, como yo les dije, los patógenos biotróficos no quieren matar a las células, necesitan alimentarse el mayor tiempo posible de su hospedante. Entonces, van a ir colonizando entre las células, van a ir produciendo austorios para extraer esos jugos celulares, pero siempre tratando de como de no romper las células.
Y otros pueden colonizar intracelularmente. Generalmente, algunos patógenos necrotróficos atraviesan los tejidos, crecen, se desarrollan dentro de las células, las atraviesan, las destruyen, porque justamente ellos se alimentan de tejido muerto. Y por último, la incubación, esto que yo les decía, es el tiempo, el periodo que transcurre desde que un patógeno se pone en contacto y penetra a una planta hasta que se manifiestan los primeros síntomas. Ese periodo es el periodo de incubación, y esto puede ser desde días hasta, en algunos casos, meses, en algunos casos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, pueden llegar a ser, sí, desde días hasta meses. Entonces, este es el tiempo, el periodo de incubación, es el tiempo entre el que el patógeno se puso en contacto con la planta hasta que se manifiestan los primeros síntomas. Aquí tienen las fuentes consultadas, ¿sí? Ustedes después, obviamente, si ustedes necesitan más fuentes consultadas, si yo tengo información, les paso sin ningún problema. Yo siempre les recomiendo esto, porque a mí me sirvió mucho cuando yo tenía que buscar algún, no sé, algún trabajo, algo, un ejemplo les doy, ¿no? Algo sobre Phytophthora infestans, el tizón tardío de la papa, o, no sé, cualquiera de esas cosas. Yo busco todo en internet, porque obviamente uno no tiene una biblioteca en la casa, bueno, el que tenga, ojalá alguno tenga suerte, pero digamos, es difícil tener una biblioteca con 1000 libros de fitopatología. Entonces, hoy, gracias a Dios, está todo en internet. Por eso yo lo que les recomiendo es que busquen en internet. A veces por ahí me piden, perdón, me dicen, che, Nico, ¿tendrás alguna bibliografía sobre tal cosa? Algunas veces las tengo porque las descargué y las guardé en la computadora, otras veces no las tengo y tengo que recurrir a internet. Entonces yo les recomiendo eso, recurran siempre a Google, al Google académico, a fuentes y páginas oficiales, la página del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, al SINAVIMO, el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas de la Argentina, a páginas de universidades que tienen herbarios virtuales, a páginas de otras instituciones como por ejemplo el INEA en el caso de Uruguay, el CENSA en el caso de Cuba, y así podría nombrar un montón más. ¿Estamos? Pero siempre busquen con palabras claves, qué sé yo, potato leaf roll virus, symptoms, no sé, en inglés, porque ustedes van a decir, pero ¿qué se quiere? No, yo soy un queso para el inglés, pero yo lo que les quiero decir es que busquen siempre palabras en inglés, porque la gran mayoría de los trabajos están en inglés. Hay muy buenos trabajos en español, muchísimos, pero también hay muchísimos otros en inglés. Entonces busquen en español, busquen en inglés, utilicen palabras claves, pongan, no sé, Dreslera tritis repentis más, el símbolo más, wet, trigo, o más wet, más symptoms. Entonces, el Internet va a intentar buscar esas 3 palabras en un texto: síntomas, trigo y Dreslera tritis repentis. Y de esa forma pueden llegar a encontrar trabajos científicos, libros, etc. Así que, bueno, y también otra cosa. A veces yo sigo aprendiendo día a día y voy encontrando nombres en inglés de enfermedades que yo, por ejemplo, no sabía. Tan spot. Tan spot es la mancha amarilla del trigo. O la mancha causada por pirenófora. Entonces, claro, uno ya sabe que la próxima vez, si tiene que buscar bibliografía sobre la mancha amarilla en inglés, otra forma más de buscar es poniendo tan spot en inglés, tan spot wet. Entonces, jueguen con el internet, jueguen con la bibliografía y van a poder encontrar más bibliografía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste el video. Espero no haberme excedido mucho con el tiempo, pero cualquier cosa, para las próximas voy a tratar de hacerlo un poquito más corto, pero quería explicar bien todos estos temas. Así que ya voy a seguir preparando más material para las otras presentaciones. Que anden muy bien. Y espero que les haya servido este video, y ya saben que cualquier cosa pueden dejarme algún comentario ahí al final en YouTube, o pueden escribirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para hacernos alguna sugerencia. Que anden muy bien, hasta la próxima, chau chau.